Bienvenidos a Great Talks. Soy José Antonio Yasigi, director de Great Place to Work. En este podcast vamos a explorar lo extraordinario que surge cuando los líderes se atreven a construir una cultura diferente. En cada episodio conversaremos con gerentes generales que decidieron construir una cultura organizacional que transforme la experiencia de las personas en algo único. Pero no es solo eso. Vamos a ir más allá de lo profesional. Queremos conocer a nuestros invitados desde un plano personal y que nos cuenten historias auténticas, lecciones valiosas y momentos que inspiraron a transformar sus vidas y a sus organizaciones en grandes lugares para trabajar. ¿Tomas decisiones que impactan la organización a nivel estratégico? Este podcast está diseñado para ti. Te inspirará y abrirá nuevas perspectivas, especialmente si eres un apasionado de las personas en su lugar de trabajo. Acompáñanos semana a semana en este viaje de construir un gran lugar para trabajar. Bienvenidos a Great Talks. Hoy día tengo una invitada espectacular, Paula Vergara, gerente general de Bemica. Hola Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. Oye, bueno, este espacio de conversación es para conocer un poco al líder, ¿verdad? A cargo de una empresa tan relevante como Bemica y tan exitosa, y también a la persona que hay detrás del líder. Así que bueno, creo que un buen momento para empezar un poco el relato y la conversación es cómo se inicia esta historia con Bemica y contigo. Bueno, mis inicios en Bemica fueron cuando yo estaba terminando mi posgrado, mi MBA. Y claro, yo venía de otro rubro, absolutamente yo estudié nutrición, mi primera carrera. Y tenía que buscar, hacer quizás alguna pasantía en algo que tuviera que ver más con negocios. Y es ahí cuando llamo a mi papá y le pido ayuda en el fondo para pasar un poquito por la empresa que él tenía, que en ese momento estaba pasando por un muy mal momento. Y ahí pasan algunas anécdotas, como conversábamos hace un rato, que siendo mi papá, que venía obviamente de otra época, un hombre muy machista, la primera respuesta a la que me enfrento era como, ok, pero le pediste permiso a tu marido. Wow. que algo súper duro, porque al final era mi papá, y yo le estaba pidiendo solamente un tiempo que me ayudara. Ahí, claro, me quedo un poco sorprendida, y yo le digo, bueno, si solamente quiero aprender un poco más, y por último después yo buscar trabajo en otro lado. Logro entrar a la compañía y me dice, bueno, aquí tenemos unos 6-7 meses, a lo más un año, porque los números verían bastante en mí. Entro al área de finanzas y obviamente me dice, ok, ya ponte a trabajar y hacer las tasas de amortizaciones de un crédito. Cosas que se hacen en un Excel, pero era como ya, niñita juegue. Ahí había un grupo que quedaban 3 personas ya de un grupo TI, y él se dedicaba a las telcos principalmente al desarrollo de software. Y debo entender que las personas que habían eran verdaderamente hombres, ¿o no? Solamente hombres. Tú eras la única mujer en ese momento. Estaba la contadora, ¿Ya? la ayudante de la contadora y la niña que hacía el SEO, prácticamente. El paradigma, o sea, aquí no se contratan mujeres porque obviamente está el pre y el postnatal. El tema de la sala cuna, carísimo, o sea, ni se te ocurra, porque después de X número de mujeres hay que pagar la sala cuna. O sea, qué suerte que tú ya tuviste guagua. O sea, incluso, y venía de mi papá, entonces imagínate lo que era para mí recibir este tipo de comentarios. Yo adoro a mi papá, ojo, no, le tengo mucho cariño, pero era súper doloroso, po. Entonces, y imagínate el temor que generaba en mí también el salir a buscar trabajo si yo ya tenía 3 hijos. La cuarta, que también tenía con mi ex marido, que era, chuta, ¿cómo yo llego a buscar trabajo? Con poca experiencia, con 4 hijos a la cuesta, la más chica tenía 6 meses, era como, me van a cerrar todas las puertas, definitivamente. Bueno, entonces... o sea, no fue un inicio muy aterrizaje blando, digamos, fue un poco forzoso, ¿verdad? Yo pensé que iba a ser catastrófico, que me iba a costar mucho, o sea, y de hecho igual me costó mucho. Fue doloroso darme cuenta que las posibilidades eran súper bajas.
Siendo la empresa de mi papá, igual también, créeme que el salario fue bastante bajo. Había como un castigo, ¿cachai? Por ser mujer, por querer intentarlo. Bueno, y ahí empezamos a trabajar y un día sentados en la calle, en la escalera de la entrada de la oficina, yo me empecé a acercar a este equipo que la verdad cada vez se reducía más. Tú abrías la puerta de esa oficina y ellos estaban esperando que los despidieran porque no habían proyectos. Y yo les digo, bueno, oye, conocí un par de personas en el MBA, ¿por qué no me acompañan? Y tratemos de vender. O sea, yo no sé de TI, no tengo idea, pero si ustedes me cuentan un poco... ¿Tú llevaste a esas personas? Yo llevé a esas personas, entonces ustedes me cuentan algo, yo puedo generar la reunión, yo parto. Y cuando yo me quedo a lo mejor en blanco, porque insisto, no soy TI, ustedes me ayudan y podemos generar una venta. Empecé a llamar a mis contactos y nos empezaron a recibir y generamos estas reuniones hasta que vendimos nuestro primer proyecto. Chiquitito, el monto era bajísimo, duraba como 3 meses y que lo celebramos como la venta histórica de la vida, porque al final este proyecto nos significó como esa esperanza de que podíamos salir. Y también hizo que creyeran en mí, porque también al principio de ellos recibí resistencia. O sea, yo me acuerdo que uno, el más senior de ellos, se sienta también un día en la oficina y me dice, ¿y qué vienes a hacer tú acá? Porque ellos también sentían competencia. La hija del dueño de la empresa se sentía un poco amenazado. Un poco amenazado, o sea, amenazada por todos lados. Y ahí ellos empezaron a creer en mí, empezamos a vender, empezamos a avanzar. Al siguiente año casi triplicamos, cuadriplicamos las ventas y así todo empezó a fluir. Empezamos a crecer. Paula, y perdón que te interrumpa ahí, y en este periodo, ¿que cuánto fue? ¿2 años dijiste? 2 años. Lo que hemos hablado hasta el momento. Bueno, yo entiendo las barreras que tuviste que enfrentar, pero ¿qué cosas crees tú que te posibilitaron ir ganándote a la gente? Yo creo que la comunicación y la humildad para mí fue clave. O sea, yo siempre les mostré los problemas, las dificultades, las barreras que yo tenía, mis habilidades y mis debilidades. Nunca pasé por sobre ellos. Al contrario, les mostré cómo los necesitaba a ellos. Y les mostré dónde yo les podía aportar. Y les mostré que yo no les quería ganar. Y yo creo que eso fue clave. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. El que ellos entiendan que yo los necesito. Y que obviamente ellos me necesitan para otras cosas. Que somos un equipo y que entre todos sumamos, ha sido clave. En que en los momentos difíciles nos podamos decir las cosas. Porque dentro de estas caídas que tuvimos para tener esos éxitos, por pequeñitos que hayan sido, tuvimos un montón de caídas. Y el sentarme con ellos y que también tuvieran la posibilidad de decirme, Paula, te equivocaste, pero no importa, te apoyamos, porque a lo mejor vendí el proyecto muy barato para lo que significaba el esfuerzo, por ejemplo. Pero te apoyamos, y el yo aceptar la crítica y decir sí, ok, pero vamos, es súper gratificante para todos. A veces creo que como líderes somos súper testarudos para recibir las críticas. O nos da vergüenza. Y frente a esa vergüenza respondemos muy mal. Y al contrario, el decir, sí, ¿sabes qué? Esta vez me equivoqué yo, pero ¿me ayudas? Ha sido clave. Entre otras cosas también que han ido saliendo a lo largo del camino. Ya, aquí está, creaste el área de consultoría. Sí. ¿Después qué vino? Al crear el área de consultoría empezamos a abrir minería. ¿Ya? Al abrir minería empezamos a diversificar los servicios. Al diversificar los servicios también, todo iba pasando como simultáneamente, como en paralelo. Empezó a ingresar más gente a la compañía. Al ingresar más gente a la compañía, empezaron a ingresar muchas más mujeres también. Yo soñaba, sin que fuera una parte estratégica para nada, yo siempre soñaba como en entregar eso que a mí me faltó. Que cuando alguien entrara a la compañía,
no sintiera todas esas barreras. El que no fuera un problema ser mujer, el que no fuera un problema tener hijos. Incluso para un hombre, porque ahora también hay veces que, pucha, es que yo voy a dejar a mis hijos todas las mañanas. Y hay veces que para ciertas personas es un problema. Entonces, el hacer ese mix de que de verdad la persona cuando llegue desde la entrevista pueda mostrar todas sus responsabilidades familiares, ya sean incluso con sus animales, con sus padres, con sus tíos, porque hay veces que son cuidadores, ¿cierto?, de algunos adultos mayores, etc. El entregar esa flexibilidad o ese apoyo para que puedan seguirlo realizando, para mí siempre fue clave. Entonces... O sea, lo que tú me estás diciendo básicamente es que había un foco en la persona en sí. En la persona en sí. Perfecto. Sí, sí. Y yo diría que gran parte de las entrevistas que se hicieron, por lo menos en sus inicios cuando yo participaba, y creo que todavía se mantienen, siempre van muy enfocados en eso, ¿ya? Entonces fueron ingresando más personas, fueron ingresando muchas más mujeres. Recibí mucho te vas a equivocar, así no se hacen los negocios, te van a demandar, un montón de cosas que increíble que tú dices, pero ¿cómo? O sea, hemos avanzado en esta sociedad y siguen ocurriendo. Y me di cuenta que no me equivoqué, que al contrario, seguí creciendo cada vez con más fuerza. Me di cuenta como mi equipo, que venía con ese sesgo muy machista, hoy día se para con otra mentalidad, con otras ganas, con ese espíritu de decir, oye, qué rico que Juanita pueda ir a buscar a su hijo, o que nosotros mismos podamos aportar más en la casa. Cuando hacemos estas charlas de conciliación, nosotros les pedimos incluso, o yo a veces les pido, oye, cuando yo me esté pasando la mano, porque también nosotras las mujeres a veces queremos hacer hartas cosas, ayúdennos a parar, porque también hay que ser críticas de nuestra parte, que a veces queremos hacer todo porque fuimos criadas así. Y eso también ha sido clave en el crecimiento y en sostenerlo. ¿Y hay departamento de personas? ¿En algún momento se crea el departamento de personas en Bemica? Sí, era yo prácticamente con 3 personas. A medida que fuimos creciendo, yo diría que como al tercer año empezamos a crear el departamento de personas. En conjunto con eso, fuimos creando poco a poco políticas, poco a poco. Algunas siempre fueron como intrínsecas, que nunca fueron documentadas, y que el empezar a trabajar con ustedes nos hizo aterrizarlas en papel. Y eso ha sido súper lindo, por eso siempre hemos seguido trabajando con ustedes, porque nos hace trabajar en eso, en aterrizarlas, porque en nuestra cultura existen. Y insisto, cuando empezamos a certificarnos, el mismo equipo que ellos me levantaron a mí, Paula participa en Great Place to Work, nos faltaba eso, escribirlas. Paula, y ahí cuando tú me decías el tema de entrevistar a la gente que estaba entrando y todo, y la preocupación genuina en la persona, en el desarrollo propio de la persona como base, que es parte de la cultura bémica hoy día, sí, ¿verdad? Sin lugar a dudas. ¿Has logrado irradiar al interior de la compañía esa cultura? Me imagino que tenéis muchos aliados hoy en día internamente. Me imagino que la gente que trabaja alrededor tuyo, los líderes también de organización, están muy arraigados con tu manera de ver las cosas y de la cultura que también, la verdad es que tú viniste a desarrollar en Bemica. Yo creo que ese ha sido uno de los principales desafíos. La verdad que los líderes de la compañía están sumamente comprometidos. Gran parte de ellos llevan casi los 9 años trabajando conmigo, entonces conocen cómo soy, conocen cómo trabajo y conocen cuáles son los principales valores y la cultura que queremos mantener en la compañía. Pero aparte de eso, yo diría que las personas en general en Bemica han vivido alguna experiencia dentro de la compañía que hace que se empapen de esa cultura. Entonces yo diría que la gran mayoría, si es que no todos, la llevan por dentro, y es increíble como tú hablas con cada uno de ellos
y la cuidan. O sea, yo voy a faena y hablo con un Cristian, hablo con un Mauri, y ellos la cuidan, y de repente voy y me dicen, Paula, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, ¿qué pasa? Pucha, ¿sabes que vi esto? O me hace ruido esto, quizás se está malinterpretando esto, entonces, pero nosotros, nuestro espíritu, como siempre, es hacer bien las cosas o cuidar a las personas, entonces están súper preocupados de cuidarlo y que se note, que se muestre, que lo reconozcan. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que la gente lo siente, o cuando hay veces que por diferentes motivos en el negocio, no sé, a veces los llaman para irse a otras compañías, ponte tú, o los mismos clientes por diferentes motivos los tienen que cambiar de empresa, cómo ellos mismos luchan por no irse. Es que yo en Bemica estoy tan bien y nunca he estado tan bien. Y no hablo solo de términos salariales, hablo de cómo me tratan, cómo me cuidan, cómo se preocupan más allá del día a día. O sea, de en verdad cómo yo estoy. Somos preocupados de muchos detalles de cómo se desarrollan. Queremos que en verdad Bemica sea una casa donde ellos quieran pertenecer. ¿Y qué importancia le das tú a esta cultura que se vive en Bemica, al éxito del negocio, al impacto en la última línea? Es que para mí yo diría que es lo más importante. Es lo más importante. Ese es un convencimiento no solo tuyo, sino de toda la organización. De toda la organización. Es de toda la organización. Y me ha pasado, por ejemplo, en momentos difíciles. Ahora en marzo tuvimos un momento un poco complicado, son los ciclos del negocio, que cuando estuvimos en la premiación, que estábamos pasando un momento súper duro, que me llega a emocionar, y que les tuve que escribir en WhatsApp diciéndoles como, pucha, tenemos la premiación, estamos pasando un momento duro, y voy a sonreír, pero no crean que me duele, o sea, como y dando hasta ese nivel de explicación, porque ellos saben que para mí lo primero son ellos, o sea, como por lejos, y yo sé que ellos lo sienten. Soy una convencida. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuál es el futuro de Bemica? En términos de, no solo de Bemica en realidad, ¿cómo te ves tú en el rol de líder? Tú son 9 años, ¿verdad? Si no me equivoco, 9 años. ¿Cuándo asumiste la gerencia general? La general hace unos 5. Ya. ¿Qué desafíos tú veis para adelante como líder? En lo que estamos conversando, el preocuparse en la persona en sí, en tratar de desarrollar lo que somos un equipo, que esto impacta la última línea del negocio, por lo tanto es relevante, no es solamente por convicción, sino que además tiene consecuencias positivas. Y en la medida que va creciendo, ¿cuántas personas hoy día laboran? Ahora tenemos unas 45. Tuvimos una reducción ahora en marzo, sí. O sea, pasaron de 3 personas a 45, o sea, crecieron. Obviamente otra empresa, y me imagino que también si uno saca la foto hoy día versus la foto hace 9 años atrás, imagino que hay más mujeres y ya no es solamente tú. Ahora creo que estamos en el 52%. Wow. Sí. Y la línea de liderazgo también es más o menos un 50%. Eso es un gran cambio de lo que era la compañía hace años atrás. Impensable. No, y por lo que contaste, con experiencia propia incluida, de haber sido un desafío importante. No, muy bien. Te quería llevar yo ahora a una parte de nuestra conversación que tiene que ver más de conocer un poco más de ti como persona, pero antes de entrar a eso me gustaría hacerte unas preguntas cortas. Ya. Así que me digáis esta o esta. Ya. Respuesta rápida. ¿Reuniones cortas o conversaciones largas? Oye, ¿Depende? conversaciones largas. Ya. ¿Organigrama horizontal o jerárquico? Horizontal. ¿Reunión a las 8 de la mañana o brainstorming con café a media mañana? Brainstorming con café a media mañana. Perfecto. ¿Fiesta de fin de año con traje de etiqueta o karaoke con disfraz? Karaoke con disfraz. Ahí estamos hablando de lo que me gustaría, ¿no? Obvio.
El equipo creativo estuvo buena con las preguntas esta vez. Hablemos de tu vida personal, que me pareció, se juntaron nuestros equipos y me pasaron información que yo encontré muy interesante porque, bueno, yo creo que todas las historias son únicas, justamente por lo que hablamos anteriormente respecto a que cada persona es única, ¿verdad? Y el caso tuyo obviamente no es la excepción, pero hay un aspecto tuyo que sí llama la atención respecto a lo que uno normalmente le toca ver y que lo encuentro súper interesante y yo creo que también habla mucho de ti. Que tú empezaste, no buscaste trabajar obviamente en la empresa que llegaste, ¿verdad? Y en la situación que llegaste y se te dio y te desarrollaste y todo, pero anteriormente tú creo que estudiaste nutrición. Nutrición, sí. Ya, ¿y cómo nace eso? A ver, a mí sí, bueno, en general llevo una vida bastante saludable, siempre me ha gustado el deporte, la alimentación saludable, pero claro, volviendo a este padre más machista, cuando yo salgo del colegio, yo quería estudiar ingeniería. ¿Te gustaban las matemáticas? Sí, siempre fui buena para las matemáticas. Los números siempre fueron lo mío. Pero uno un poco más insegura, yo era súper tímida. Entonces me voy a inscribir en la universidad con mi papá y me dice, ¿ya qué quieres? Y yo, ¿ingeniería o nutrición me gusta? Y se siente y me dice, mira, Paula, esta historia nos reímos ya con él, o sea, ya hacer un drama. Me dice, mira, Paula, yo estudié ingeniería. Habíamos 200. Y adivina qué. Y yo, ¿qué? Salieron 3. No había ninguna mujer. Entonces, frente a esa situación, uno un pollo, y yo que era un pollo, y mi papá un hombre muy autoritario, o sea, mi papá era regla. O sea, en mi casa no se contestaba el teléfono después de las 8 de la noche, porque era terrible. Pues entonces, yo dije, bueno, nutrición, pues, ya. Y estudié nutrición, una carrera muy bonita, no tengo nada que decir. Pero no era lo que me apasionaba. Entonces, al no ser lo que me apasionaba, uno saca su cosa creativa. Pues entonces dije, bueno, ya. Yo quedé embarazada al final de la Universidad de Tomás. Entonces ya tengo que hacer algo, o sea, no me puedo quedar con esto. No quería trabajar en un hospital, etcétera. Y generé este emprendimiento de hacer evaluaciones nutricionales en la empresa. Entonces, que al final mi rol era muy de gestión. Entonces yo generaba la instancia, armaba el equipo con algunas TENS, algunas Nutri, hacíamos unos módulos y la gente pasaba, los colaboradores del Banco de Chile, por ejemplo, de diferentes instituciones, pasaban y les evaluábamos el colesterol, la presión, el índice de masa corporal, etcétera, y le hacíamos una pequeña evaluación rápida con un diagnóstico nutricional y los derivábamos a los diferentes especialistas. ¿Pero te gustaba a ti el relacionamiento con la empresa, con la gente, la parte de venta, comercial? Sí. Entonces, es que ahí me di cuenta de lo que me gustaba. Entonces, yo dije, a mí, este tema del negocio, me encantaba. Entonces dije, bueno, por aquí va. Y era rápida haciendo eso. Era súper rápida. Entonces ahí dije, bueno, insegura nuevamente. Dije, vamos a ver. Primero voy a hacer un diplomado en administración de empresa. Me fue súper bien. Dije, ya, insegura nuevamente, voy a hacer el MBA primero. Y ahí todo fue fluyendo y me fue... ¿Hiciste un MBA primero? El diplomado. Después el MBA. Perfecto. Y seguí insegura porque entré en la industria de minería y saqué la ingeniería industrial después. Es que eso yo creo que no me ha tocado nunca ver esa manera de llegar al lugar que tú querías llegar. Te lo juro, no, pero encuentro espectacular, súper valorable, lo perseguiste hasta el final. Hasta el final. Sí, yo creo que a ver, nunca me detengo, sí, yo creo que eso, perseverante hasta el final. Y dije, bueno, creo que la ingeniería me la debía a mí. Esa sí la hice, me la debía a mí y la terminé con todos los niños trabajando a full
La hice obviamente en una nocturna, pero cuando terminé, sabes que fue un premio hacia mí. Fue como, ok, aquí termino de estudiar un tiempo. Bueno. Oye, Paula, y tú mencionabas también que te topaste a lo largo de tu carrera profesional y en la vida también. No se pueden separar las dos cosas en gente que te apoyó y te ayudó. Sí. ¿Puedes contar un poco? Sí. ¿Y qué tan importante fueron para ti en lo que hoy día eres tú como profesional y como persona? Yo, especialmente cuando tomé Bebinca, creo que he tenido aproximadamente unas 3 crisis, se podría decir. Los negocios, tú sabes que son súper cíclicos, más cuando uno está como en el área de consultoría. Si bien uno puede de repente predecir ciertas cosas, a veces los contratos se acaban y se acaban. Y la verdad que han habido 3 personas, yo diría, en mi vida muy importantes, que en esos momentos de crisis me han sabido dar las palabras precisas en el momento adecuado. Yo cuando tengo que despedir gente sufro muchísimo. Creo que vuelven todos esos traumas y carencias de chicos que yo creo que cuando falta en la casa, y entonces lo paso pésimo. Empiezo a pensar en sus familias y me cuesta mucho salir de ahí. Es que yo siempre lo pongo así, y lo digo siempre, esas son las cosas que no te enseñan en la universidad. Esa situación, a cómo lidiar esa situación. Y sabes que de verdad es algo que me supera. Y de repente ha sido casualmente que vuelvo a hablar con ellos y no me sueltan durante esa semana. Y es como, ¿cómo vaya ahora? Tira números de nuevo, la decisión es ahora, ok. Y siempre como con esa respuesta de tienes que levantar el barco porque existe el resto de la compañía. Y si no, lo sacrificas a todos. Pero es doloroso, es súper doloroso. Y que también me han enseñado otras cosas también en términos de gestión, por ejemplo, o cuando me voy a meter a negocios nuevos, me dicen, mira, en la construcción quizás estos son los riesgos, o me voy a meter a otras cosas que no conozco, me dicen, ya, mira, tienes que buscarte este tipo de personas, tienen muchos más años que yo algunos. Hay otro de Australia, que lo conocí también hace unos 7 o 8 años, que hasta el día de hoy hablo con él. Le presenté siendo súper cabra chica, apenas hablaba inglés. Hemos hecho negocio en conjunto. Imagino que es de la industria minera, ¿no? Sí. Él ya no trabaja en la compañía que es mi cliente. Después volví a Chile, hicimos negocios. La verdad que hasta el día de hoy, cualquier duda que yo tengo, te juro que yo le escribo. Siento que me adoptó como una hija prácticamente. Y me enseña. Y yo le he preguntado, ¿por qué siempre estás, Marc? ¿Por qué siempre me quieres ayudar? Me dice, porque he visto tan poca gente perseverante como tú, con ese coraje de siempre levantarse, Paula, que me dice, yo te he visto allá, en el suelo, y tú te paras y te vuelves a parar, y te vuelves a parar, y eso es admirable. Entonces yo lo que tú necesites, yo te juro, fin de semana, Marc, ayúdame con esta presentación, y ahí está. Porque cuando las cosas están mal, uno como gerente general, muy gerente general, uno tiene que hacer de todo. Entonces uno está ahí en la presentación comercial, revisando los números. Y sí, gente súper importante y que lo han hecho gratuitamente por querer ayudar. Y así yo he tomado lo mismo y ves que yo puedo ayudar, siempre lo voy a hacer, siempre. Oye, Paula, ¿y cómo te desconectáis? Cuando ya, no estás en el trabajo o en algún momento en que tu mente no está en la pega, aunque yo sé que cuando uno es gerente general está siempre en la cabeza el negocio, pero esos momentos que te desconectas, veo que eres muy sencilla para la forma de desconectarte. Parece que disfrutas con las cosas más simples. ¿Ah? Súper simple. Me costó años hacer el equilibrio, sí. Yo creo que estuve muchos años, trabajo niños, mis niños ya están más grandes. Ahora para mí, escuchar el mar, la verdad, a veces el silencio. Agradezco tanto el silencio a veces, te lo juro, así que no se escuche nada. Y lo que empecé este año, cuando puedo, juego tenis. Y son 45 minutos a la semana.
que soy pésima todavía, pero que mi cerebro se apaga. Y la ventaja que no me da tiempo de pensar. ¿Empezaste a jugar tenis primera vez de adulta? Sí. O sea, la primera vez, créeme que la pelota iba para la cancha al lado. Casi que le pegaba al profesor, así como pésima. Pero ya voy mejor, cada vez mejor. Insisto, un deporte que puedo hacer sola, ese es el nivel, porque tú cachai que uno no tiene tiempo para nada. Entonces de repente llamo al profesor, voy corriendo ahora que tengo media hora, no sé qué, y ok. Y me saca harto. Y ahora que, como te digo, dado que mis niños están grandes, me ha servido un montón. Antes, a veces subía cerro los fines de semana. Y eso, no mucho más que eso, la verdad. Qué bien. Oye, Paula, quiero llevarte a la tercera parte de nuestra conversación. Y esto más que nada es para también cosas más concretas, más directas, de preguntas y respuestas cortas. Cuéntame en 60 segundos cuál es el día típico tuyo. Un día promedio trabajando en Bemica, en 60 segundos. Ya día promedio, yo parto todos los días a las 6:30 de la mañana, en general, si estoy en Santiago, niños, colegio. Después, si estoy en teletrabajo, o sea, 7 de la mañana y ya estoy revisando correos, a veces antes. A veces me voy a la oficina, si no, parto reuniones en la casa. Correo, WhatsApp, reunión, correo, WhatsApp, reunión, correo, WhatsApp, es de verdad toda la mañana. Teléfono, es súper intenso. Hago pocas reuniones. Antes se estilaba mucho de ir a las oficinas, ¿te acuerdas? Sí. Ya no se estila tanto, ahora uno generalmente por Teams, etcétera. Hasta los mismos clientes de repente no les gusta. Sí, no, ya como que no mucho. Paso prácticamente todo el día en eso. Cuando después, bueno, yo ahora tengo tuición compartida. Cuando estoy con los niños, sigo de largo y tipo 4 ya sigo conectada, pero me voy a mi casa y con rutina entre niños conectada, que el hockey, que el fútbol, que la chica tiene sus actividades. Paro más o menos entre 6 a 8, ahí sigo más que nada por teléfono, mirando el celular para estar más dedicada a ellos, y de ahí en la noche pego la última mirada, ¿cierto? La última mirada, y de ahí ya al siguiente día. Y ahora estoy yendo a terreno una vez al mes. Y así pasan las semanas intensas. Una familia con tantos niños, me imagino que igual tienes tiempo para compatibilizar familia y trabajo de una manera adecuada. Me esfuerzo harto para lograrlo. Para poder estar presente también. Sí. Por eso trato de comprimir todo como más temprano, cosa de que cuando ellos estén en la casa, yo estar en la casa. Y más ahora que paso semana por medio con ellos. Claro, la semana que ellos están con el papá, yo ahí trato de subir a faena, de aprovecharlos más, porque piensa que ya el mayor tiene 17, entonces después ya se me van. Ahora soy yo la que quiero estar con ellos. Está bien. Oye, siempre y en toda la empresa hay historias que grafican un poco lo que es la empresa, los valores, la cultura. Está lleno siempre. Tú decís, chuta, en esta situación que tuvimos salió lo mejor de Bemica. ¿Tenía algún hecho en estos 9 años que tú digas, pucha, este fue un momento especial y se demostró de lo que estamos hechos en el fondo? Sí, a ver, yo creo que hay momentos como corporativos, que yo diría que generalmente es cuando hemos tenido crisis. Es increíble como todos empujan, como todos apoyan, y como todos incluso están tratando de apoyarme a mí, como así como Paula, vamos, que es súper lindo. Pero también como cuando, en el término de compañerismo, cuando han habido enfermedades,
cuando han habido dificultades que han tenido, la verdad que cómo se apoyan ha sido súper lindo. Súper lindo, cómo se han generado colectas, cómo se han generado apoyos, cómo se han cubierto entre ellos para apoyarse. De verdad que tú decís, chuta, aquí no son solamente compañeros, aquí hay una amistad, y incluso cuando a veces no hay una amistad, como ese espíritu de como, chuta, aquí yo también estoy para ayudarte, sale, y les sale como del corazón, es increíble, y me hace sentir súper orgullosa, porque a veces ni me entero las cosas que hacen, que es increíble. Y cuéntame una cosa, porque yo siempre digo, y que es una realidad, que para que un líder logre desarrollarse no solamente depende del líder, sino que también de las personas que se rodean. En este caso, los colaboradores, los mismos colaboradores de la empresa. ¿Qué tanto te han ayudado ellos, los colaboradores, a hacer lo que eres hoy día en tu rol en Vemica? Un montón. Por cliché que suene, y que yo les digo siempre, no me voy a cansar de repetírselos, yo no sería nada sin ellos. Absolutamente nada. O sea, que mi papá me perdone, pero antes de que creyera él en mí, creyeron ellos. Y ahorita voy a llorar de nuevo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo lo que estás diciendo. Y no se va a enojar tu papá, va a estar muy orgulloso. No, sí, va a estar muy orgulloso. Ahora, pero muy orgulloso de ti, de la hija que tiene. Paula, tengo aquí una actividad. Ya. A ver. Voy a colocar acá unos emojis. Paso por acá. Y me gustaría que escogieras uno que grafique según tu percepción de mejor manera el espíritu Vemica. ¿Por qué? Porque yo siento que ellos siempre están orgullosos. Siempre están orgullosos, están contentos. Sabes que los pocos que se han ido, generalmente se han ido al cliente. El 99% se ha ido al cliente. Y lo que siempre dicen al despedirse, nunca he estado en una compañía donde me hagan sentir como parte de la familia, donde me sientan tan importante, y me siento orgulloso de haber sido parte de. Entonces creo que este lo representa como admiración. Y porque como te lo vuelvo a repetir, también lo hacen ellos. Y esto no soy yo, ni un equipo en particular, es un todo. Es cada uno con sus días buenos, con sus días malos. Bien. Mira, nosotros tenemos que cada conversación que terminamos con nuestros invitados, les preguntamos sobre una canción que se les venga a la memoria, que crean que representa lo mejor a su empresa, el espíritu de como que se vive en Vemica. ¿Tenía alguna canción que se te venga que relacione un poco a lo que es Vemica? No es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo creo que uno... Yo creo que los momentos buenos, uno siempre trata esta de Queens, de We Are the Champions, uno siempre la trata como que representa así como ese espíritu. ¿Verdad? Y yo creo que prefiero dejar esa, porque ¿para qué vamos a poner las melancólicas? Exacto. Seguro que seguramente hay varias también que calzarían, sí. Pero nos quedamos con la de Queen, the Champions. Que sí, vamos con el positivismo. Perfecto. Te quiero agradecer, Paula, la verdad que fue muy entretenida la conversación, me encantó conocerte más, no solo en lo profesional, que ya tenía conocimiento obviamente por el tiempo que
que has trabajado con nosotros, pero sino también de lo personal y toda tu trayectoria y bueno, y uno entiende mejor conociendo y hablando de eso, porque eres la líder que eres y a cargo de una empresa tan importante como Fémica y con tanto éxito. Así que te felicito y muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y feliz de participar, la verdad. Creo que es lindo poder compartir las historias y quizás alguien se pueda sentir representado por ahí. Esa es la idea, es inspirar, ¿ah? Que toda la gente se dé cuenta que se puede y que son todas personas igual que cualquiera. Exactamente. Y que tiene que sortear dificultades, pero al final el éxito es más rico así, porque es toda una consecuencia. Así que te felicito nuevamente, te agradezco que hayas venido a compartir tu experiencia con nosotros y seguramente te vamos a invitar en alguna próxima oportunidad para hablar de otros temas también. Muchas gracias, yo feliz. Gracias. Esto fue Great Talks. Muchas gracias por haber compartido este episodio con nosotros. Nos vemos en el próximo. Así que les vaya bien. Y ya saben, Great Talks, donde la cultura no se escribe, sino que se vive.